Los precios suben, lo hacen por encima del 10%, pero no así las nóminas. Los salarios de media contemplan una subida del 2,9%. Eso en el mejor de los casos. El gobierno pide a la patronal subidas mayores, pero a los funcionarios les ha discutido esas mejoras. El ambiente en lo laboral está caldeado y no es para menos. Los sindicatos anunciaban un otoño caliente y aunque los contratos indefinidos siguen al alza, el mercado laboral no goza de buena salud. Hablamos de salarios, de empleo y lo hacemos con el director general del Servicio Público Estatal de Empleo. Bienvenidos a Mano a Mano. Si los salarios están equiparados a los precios que tenemos actualmente. Yo creo que no, aunque soy el menos indicado porque soy pensionista. Para nada, bueno, yo qué voy a decir, que tengo 3 hijos, estoy sola con los 3 y, bueno, mira, ahora vengo de Cruz Roja, de echar la ayuda de los libros porque está mal la cosa. Claramente no, porque tenemos muchos gastos, hipoteca, la comida está subiendo, todo está subiendo y los salarios no suben, entonces... Están mucho más bajos los salarios y los precios carísimos, cada día más. ¿Les han subido el sueldo en casa este año? No, nada, para nada. ¿Conoces a alguien que le hayan subido el salario en estos años? No. Bueno, sí que es verdad que a mí me lo subieron hace cosa de un año, año y medio, pero fueron 30 euros o cosas así, o sea que en realidad nada. A mis hijos, que son los que sí que están trabajando, pues muy poco para lo que está subiendo todo en general. O sea que la economía pues fatal. Si quieres tirar algún cartucho, no llegas. Limpiando portales y ganaba 300 euros, que es menos de lo que realmente, o sea, menos de lo que pago. Pago piso, pago luz, 3 criaturas, 300 euros no te solucionan, entonces los salarios es una pena, la verdad. Es la radiografía del país a pie de calle en Albacete y en plató Gerardo Gutiérrez, director general del Servicio de Empleo Público Estatal. Bienvenido, buenas noches. Muy buenas noches, encantado de estar aquí con vosotras. Gerardo, yo le agradezco mucho que esté esta noche con nosotros porque venimos hablando de empleo, de inflación, de salarios y es algo que está en la calle, que preocupa y preocupa no solo en el momento actual, sino con vistas al futuro. Voy al grano, podemos decir. Como director general del SEPE, ¿hay una equivalencia coste de vida, salarios actualmente? Bueno, en este momento, donde efectivamente hay pues mucha incertidumbre, sobre todo marcado por los precios energéticos, ¿no? Donde hay una inflación que afortunadamente este mes último pues ha bajado al 9% y esperamos que siga bajando. Y luego, ligado a esto, bueno, pues estos últimos años, como sabemos, hemos aumentado el salario mínimo prácticamente en un 40%. Este año volverá a subir el salario, en este momento se está empezando a negociar en el ámbito con los interlocutores sociales y volveremos a tener una subida del salario. Afortunadamente, con la que ahora está cayendo, se tomaron medidas importantes en torno al salario, no hay que olvidarlo. Si no hubiéramos tenido un salario mínimo del 40% con respecto a hace 3 años, la situación en las familias indudablemente sería peor. Yo, por centrar un poquito, porque digo, hemos ido al grano, ¿no? a lo que preocupa, pero para que los espectadores también entiendan el porqué de esta entrevista, ¿no? Porque hablábamos de esos salarios, hablamos sobre todo de empleo. Gerardo, sí que me gustaría preguntarle, o más bien pedirle, ¿no? que nos explique un poco cuál es el trabajo, ¿no? de un director general. Muchos de los espectadores, también de los albaceteños y las albaceteñas, le conocerán, ¿no? como por su trayectoria también en la vida pública de la ciudad, pero a día de hoy, ¿cuál es el trabajo del director general del SEPE, o mejor dicho, del SEPE? Sí, bueno, no nos aburrimos, como muy bien sabéis, ¿no? En este momento donde, bueno, cuando yo llegué en julio del año 2018, inicialmente de la mano de Magdalena Valerio y luego sigo en este puesto con la ministra Yolanda Díaz, bueno, pues sabíamos que la responsabilidad era importante y el reto también, pero desde luego no nos imaginábamos que vamos a tener un cambio disruptivo tan importante como el que estamos teniendo primero con el COVID, con la crisis sanitaria y en la actualidad pues además pues con esta guerra de Putin que nos está un poco también bueno pues poniendo las cosas más difíciles.
pero el momento también es apasionante para estar bueno, pues coordinando el trabajo de un organismo tan importante como el Servicio Público de Empleo Estatal, que son unos 8.300 funcionarios en todo el territorio nacional, 711 oficinas, 52 direcciones provinciales. Hay que recordar que es el organismo a nivel de la Administración General del Estado que mayor irradiación tiene en todo el territorio, 711 oficinas, con atención presencial. Bueno, pues estamos haciendo especialmente hincapié en mantener esa atención presencial al tiempo que estamos incorporando la modernización tecnológica también, porque al tiempo en el que estamos haciendo reformas muy importantes, innovaciones tecnológicas, reformas legislativas, como bien sabemos, además estamos gestionando un paquete de unos 2.700 millones de empleo, millones de euros solo en empleo, que en estos 3 años estamos ejecutando, y estamos ejecutando además bien, y bueno, pues una oportunidad así, un gestor de lo público, pues no siempre la tiene, y bueno, pues estamos satisfechos con el trabajo que está haciendo el equipo. Yo quiero ir por partes porque hay muchos temas que tratar esta noche, pero un poco haciendo retrospectiva al pasado, cuando veíamos esas cifras del paro de 2007, por ejemplo, 2012, ¿no? En la que el titular, cada vez que salían esos datos mensuales, pues era la portada, ¿no? De los medios de comunicación. Poco nos imaginábamos que tantos años después el empleo, o mejor dicho, los datos del paro iban a seguir copando titulares en medios de comunicación. ¿Qué tiene de particular esta crisis? Porque decíamos, no nos imaginábamos el COVID, tampoco la guerra de la invasión de Rusia en Ucrania, mejor dicho, pero tampoco sabemos muy bien qué tiene de particular esta crisis respecto a otras si nos fijamos en el empleo. Sí. Pues, bueno, por la experiencia hace 12 años, bueno, pues también estuve director general de empleo en el Servicio Público de Empleo Estatal de Castilla-La Mancha, con lo que me tocó también un poco lidiar con, efectivamente, con aquel bueno, drama del desempleo, ¿no? que se incrementó y se duplicó en la tasa de desempleo. En este momento, sin embargo, gracias fundamentalmente al presupuesto que se ha puesto encima de la mesa por parte de la Comisión Europea, a las reformas que del propio Gobierno de España se han puesto encima de la mesa, la herramienta de los ERTEs, que ha sido realmente el elemento de contención del empleo. Hay que recordar que el Servicio Público de Empleo Estatal durante el año 2020, con el esfuerzo del personal del Servicio Público de Empleo, se abonaron más de 35.000 millones de euros a más de 8 millones de personas. De esos 8 millones de personas, 4.200.000 llegaron a estar en ERTE. Sin embargo, en la actualidad de aquel desempleo, mejor dicho, de aquella suspensión de las relaciones laborales que fueron, bueno, pues la inmensa mayoría de las personas se han recuperado. Quedan algunos cientos de personas del ámbito de las agencias de viaje, que en este momento, como sabéis, están beneficiándose del nuevo mecanismo red que hemos puesto también, que se ha legislado y que se ha puesto como contención para cuando puedan seguir existiendo estos problemas, como el caso concreto con las agencias de viaje. Pero el empleo en el resto de las actividades se ha contenido perfectamente, ¿no? Bueno, eso tiene que ver con, repito, con esos instrumentos jurídicos que se han puesto, con el presupuesto, y desde luego porque el país en este momento, económicamente, bueno, pues a pesar de las incertidumbres, la economía se está manteniendo. Estamos creciendo de manera ordenada, estamos siendo líderes en la gestión y difusión y desarrollo de las energías renovables, por ejemplo, muy importante, muy potente la industria agroalimentaria, bueno, el sector aeronáutico, que sabemos que además en Albacete pues trae buenas noticias también en los próximos meses en creación de empleo. Entonces, bueno, diferencia fundamental, las herramientas que se han puesto encima de la mesa, y que la situación económica en este momento, pues a pesar de todo y a pesar de la incertidumbre, pues sigue siendo, bueno, pues con todos los matices que queramos poner, pero sigue siendo positiva. Yo veo a día de hoy pues, que hay diferencias, ¿no? Pero si nos fijamos en la vivienda, por ejemplo, parece como que nos abocamos a otra burbuja que nos recuerda a esas épocas pasadas. No sé si se ha conseguido también transformar a la par de poner esos mecanismos, si de una crisis a otra situación tampoco
también de crisis, podemos decir, si se ha conseguido transformar el empleo, al empresario, a esos nichos laborales de los que siempre hablábamos. ¿En este tiempo hemos conseguido dar un giro para no volver a cometer los mismos errores? Sí. En este país, en estos últimos años, se ha reconducido efectivamente la actividad económica hacia aquellas actividades en las que se está creando empleo y además se está creando de mayor calidad. Hay que recordar que hace 10 años, pues en el ámbito de la construcción, había alrededor de 2.600.000 trabajadores. En este momento hay 1,5 millones de trabajadores, que es una cantidad de trabajadores que es un poco aún insuficiente con respecto a las necesidades que hay del mercado de trabajo, porque hay necesidades de seguir ampliando la construcción en este momento, de forma ordenada, como se está haciendo, reconvirtiéndolo con todo lo que tiene que ver con la eficiencia energética también en el ámbito de la construcción. Las empresas españolas son líderes también a nivel mundial en obra civil, en los propios despachos de arquitectura y promotoras en las que hay un recorrido muy importante. Pero además hemos ido desarrollando el sector tecnológico que tiene en este país, el sector de las renovables, el sector aeronáutico, el sector del agroalimentario, el sector de la hostelería, donde indudablemente se ha incorporado un valor añadido también, ¿no? Después del COVID, en el ámbito de la hostelería, en el que no ha habido pérdida de empleo, pero lo que sí que se está haciendo es ofreciéndolo con mayor calidad, también en las condiciones de trabajo en el propio sector, que es muy importante. Una de las banderas, ¿no?, que tiene después de esta época COVID, después de esta pandemia que irrumpe en el país, una de las banderas del Servicio Público de Empleo es precisamente esas competencias digitales, esas competencias tecnológicas, todos a una, es decir, todos los sectores no parten de la misma salida para llegar a la misma meta, pero ¿cómo se está desarrollando todo esto? Sí. Bueno, una de las oportunidades que se ha aprovechado bien con la crisis sanitaria, por cierto, es, en periodo de tiempo muy corto, en general todos los sectores han preparado mejor, eso es verdad. Se está invirtiendo un presupuesto muy importante, ¿no?, tanto en la mejora de los medios tecnológicos como en la mejora, que es más importante, de las competencias digitales de las personas. Ahora mismo, dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia que tenemos pactado con la Comisión Europea, en un solo componente, el componente 19, hay una inversión muy importante en el que de forma transversal todas las administraciones estamos invirtiendo en la formación en competencias digitales a distintos niveles, porque lógicamente las personas pues necesitan estar para el desarrollo de su día a día o de su trabajo, pues necesitan distintos niveles de competencia y para eso es por lo que hemos programado distintos niveles también de formación. Yo creo que estamos aprovechando bien la oportunidad y estamos aprovechando que indudablemente tenemos recursos económicos. Además hemos mejorado de forma considerable también las plataformas, ¿no? Todo lo que tiene que ver con el software y el hardware para poder impartir esta formación. En este punto, ¿qué pasa con el teletrabajo? ¿Se ha conseguido regular? ¿Se ha perdido? ¿Nos hemos bajado de ese tren, ¿no?, del que hablábamos en este sentido? ¿O cómo podemos hacer la radiografía en este sentido a día de hoy? Sí, yo creo que sobre el teletrabajo tenemos que seguir reflexionando, porque se tomaron algunas decisiones muy rápidas durante el COVID, en la que, lógicamente muchas personas se tuvieron que ir a teletrabajar. En el SEPE también se teletrabajó en muchos casos, pero se siguió reconociendo prestaciones, como sabemos, pero en muchos ámbitos, efectivamente, de la noche a la mañana hubo que empezar a teletrabajar. Entonces, en las empresas en general y también en la administración pública, la toma de decisiones o el desarrollo del trabajo, eso es algo que tenemos que aprender a hacerlo también en torno al teletrabajo, ¿no? Entonces yo creo que tenemos que dar una reflexión antes de terminar de regular de forma permanente y estable todo lo que tiene que ver con el teletrabajo. Creo que tenemos que sentarnos un poco y reflexionar y aprender también a teletrabajar, ¿no?, a la toma de decisiones, a ser tan eficientes y eficaces a la hora de teletrabajar también, y por supuesto en lo que a las administraciones públicas importa, desde luego no perder la atención presencial a la ciudadanía, porque el factor humano es importante.
Lo hemos visto, por ejemplo, pues con las entidades bancarias, ¿no?, en las zonas rurales, que es algo que aquí en Albacete pues, se nota y mucho. Quería hablar también de esos datos del paro que siempre recordamos mes a mes, que llevamos un verano en el que además hemos visto cómo hay un ápice de esperanza si hablamos de contratación indefinida. Todo esto, si tomamos la palabra de los sindicatos, pues hay una base sólida que es la reforma laboral. Yo no sé si la tendencia ha sido favorable, si ha sido esa reforma laboral lo que ha conseguido terminar con la temporalidad, que era un caballo de batalla duro en España. Pues dos datos importantes. En primer lugar, esta semana que se han hecho públicos el paro registrado en el pasado mes de septiembre, lo que hemos visto es que el pequeño ascenso que ha habido de paro registrado ha sido, ha estado incluso por debajo de la media de los últimos años, es decir, que a efectos de paro registrado el dato ha sido bueno. Y respecto a la contratación indefinida, indudablemente el dato es formidable y no se puede definir de otra manera. Prácticamente cada 2 contratos que se realizan, uno es indefinido. Ya se ha bajado la tasa de temporalidad en las empresas privadas por debajo del 19%. Es que partíamos de un 25% a primeros de año. La entrada normal de los jóvenes en el mercado de trabajo es la contratación indefinida. ¿Quién lo iba a decir solamente hace unos años? Voy a poner un ejemplo. A finales del año pasado, efectivamente, yo participé en la mesa de diálogo social de la reforma laboral, se aprobó la reforma laboral, y cuando en la práctica vi lo que había supuesto la reforma laboral es cuando en el mes de febrero mi hija, que trabaja en una empresa, una gran superficie, en la parte de recursos humanos, me dijo: oye, papá, estaba abocada a que un contrato temporal que había firmado en mayo del año anterior se lo acabaran. Pues me dijo: mira, papá, a mí y a otras 30 compañeras nos han hecho indefinidas hoy. Dice, y sabemos que es fruto de la reforma laboral. Es decir, que hemos cambiado el camino, ¿no? España no va a seguir siendo el patito feo en materia de temporalidad en este país. Efectivamente, simplemente cambiando y derogando y evitando que pueda haber contratos de obra o servicio, que realmente sabéis que es el contrato que ya no se puede realizar, y pues derivándolo hacia los contratos indefinidos con carácter general o, en su caso, fijos discontinuos. La temporalidad de este país la estamos venciendo. Por cierto, también en las administraciones públicas, donde también había que hacer una parte importante del trabajo, y en ello estamos estabilizando las plantillas también. A mí, escuchando, hablando de esta temporalidad, recientemente es indudable, me viene a la cabeza también, hablábamos de la administración pública como un ejemplo también, ¿no?, para reducir esa temporalidad. Sin embargo, sí que hay empresas, por ejemplo, como GEACAM, aquí en Castilla-La Mancha, que año tras año denuncian una práctica similar, ¿no?, de falta esa contratación, ese empuje final para que se pueda obligar, entre comillas, a la administración pública a dar ejemplo en este sentido. Indudablemente que tiene que dar ejemplo, y el marco legal está ya aprobado a finales del año pasado, juntamente con la norma que regulaba y reformó el Estatuto de los Trabajadores. Se aprobó también una ley en el ámbito de la función pública para asegurar la estabilización de las plantillas. Hay un plazo hasta el 2024 para conseguir esa estabilización, y en este momento en el propio Servicio Público de Empleo Estatal estamos estabilizando a personal que inicialmente era temporal y se está convirtiendo en indefinido. Yo en este punto hemos hablado mucho también de esas denuncias sindicales, por ejemplo esta de GEACAM, y sí que me gustaría recordar unas declaraciones del secretario general de Comisiones Obreras en Castilla-La Mancha, también de la secretaria aquí en Albacete. Son declaraciones en torno a septiembre, a inicios, durante la feria de Albacete, y nos anunciaban un otoño caliente. Primero vamos a escucharles y comentamos. La movilización estará servida en otoño si la patronal en los próximos días no reacciona positivamente, por lo menos al ánimo de negociar. Yo creo que hay que negociar, no hay que imponer. Nada más lejos de ser pernicioso, el SMI ha sido un motor dinamizador de la economía de Castilla-La Mancha. Y lo que es mejor, al menos para nosotros, un soplo de aire fresco para las unidades familiares que tienen que sobrevivir con esos 1.000 euros del SMI. Este año el SMI tiene que subir. Este año el SMI se tiene que situar al menos en el 60% del salario medio. Pues bien, escuchábamos al secretario general de Comisiones Obreras en Castilla-La Mancha, y precisamente hacía referencia a ese salario mínimo interprofesional que ya lo avanzábamos, seguirá subiendo, discutido también, pero necesario. Efectivamente, esa es una de las
medidas en el ámbito laboral que en estos últimos 3 años se ha ido cumpliendo, ¿no? Ese salario mínimo que ha subido prácticamente en un 40%, con la subida que seguramente va a tener durante este año, porque este año hay un compromiso de volverlo a subir. En este momento se está negociando con los interlocutores sociales y se volverá a subir el salario mínimo. Ha beneficiado precisamente a esas familias que tenían salarios más bajos, fundamentalmente los jóvenes y mujeres, por cierto, ¿no? En el que afortunadamente estaba ese salario mínimo ya más alto para poder también compensar la alta inflación que tenemos. Bueno, pues yo creo que en ese camino, ligado también a la contratación indefinida, es por donde debemos avanzar en este país. Superada, entre comillas, porque esto siempre se habla entre comillas y hablamos de retos superados, el acabar con esa temporalidad, el dar un impulso a los contratos indefinidos, pero vuelve a llamar la atención que los contratos temporales que se van firmando pues mayoritariamente son mujeres y trabajos que siguen siendo feminizados. En este sentido, ¿cómo se está desarrollando pues, todos esos planes empresariales para la conciliación, para abandonar, para implantar políticas de igualdad en las empresas? ¿Todo esto está teniendo ya cierta repercusión en datos de amparo, en los propios servicios públicos de empleo, o todavía estamos en la teoría más que en la práctica? En este momento estamos analizando precisamente cómo está impactando, ¿no? Fundamentalmente en el ámbito del empleo de las mujeres, ¿no? Con carácter general sí se puede avanzar, por un lado, que desde luego la subida del salario mínimo, como he dicho, fundamentalmente ha beneficiado a las mujeres, porque las mujeres cobran más salarios mínimos que los hombres. Y luego lo que sí que es cierto es que hay determinados sectores en los que estamos ahora mismo también luchando por la estabilización de las plantillas, como es el sector de los cuidados, por ejemplo, o de las administraciones públicas, donde precisamente hay más mujeres y en las que, bueno, pues finalmente también verán recompensadas bueno, se verá reflejado la mejora de forma clara. Hay que recordar también que el pasado 1 de octubre entró en vigor la norma que mejora la protección de las condiciones laborales de las empleadas del hogar. No solamente mejora las condiciones laborales, sino también por primera vez en este país han empezado ya a cotizar al desempleo, que eso es una mejora clara a un sector absolutamente feminizado, con más del 98% de las mujeres trabajando en este ámbito, y en el que de forma palmaria también se ha mejorado tanto sus condiciones de trabajo como sus condiciones laborales. Y con años peleado esto. Y con muchos años peleados, y afortunadamente era un compromiso de gobierno que también se ha cumplido. Voy a abrir otro melón, porque he ido casi por partes, pero tenemos a los autónomos con esa cuota que también arrastran muchas familias y que también es discutida, polémica, incluso entre comunidades autónomas. No hace mucho, en Madrid, la presidenta Ayuso pues anunciaba una tarifa cero, ¿no? de cara también a 2023. Yo no sé qué tenemos, ya no en Castilla-La Mancha, sino a nivel general, si hacemos una radiografía nacional, ¿qué se puede hacer con los autónomos también pues para paliar las necesidades que vienen arrastrando o las denuncias que se vienen haciendo? Yo resaltaría a nivel nacional, por un lado, el pacto en el que todos los sindicatos de autónomos, todas las asociaciones representativas de autónomos han acordado juntamente con el Ministerio la mejora de la cotización de los autónomos. Sabéis que van a empezar a cotizar en base a las ganancias de los profesionales. Eso es una reivindicación también muy antigua, y que por fin se ha aprobado y regulado, y reitero, además con el acuerdo de todas las asociaciones. Y luego algo muy importante que en el ámbito de los autónomos también estaba muy descuidado, que es el tema de la formación. A nivel normativo, en este momento, en una norma que estamos negociando en el ámbito del diálogo social, se va a incorporar y reforzar todo lo que tiene que ver con la formación de los autónomos también a lo largo de su vida laboral, y ese acompañamiento personalizado que también los autónomos necesitan en su vida del desarrollo de sus trabajos.
A mí me gustaría lanzar un mensaje también, bueno, pues que hablamos de trabajadores, pero lamentablemente tenemos largas listas del desempleo todavía. Estamos en ese proceso también de reconversión del propio trabajo, el propio empleo en nuestro país. Y si hablamos de medidas discutidas, los subsidios por una parte política siempre se miran también con cierto recelo. Ya que le tenemos aquí, ¿no? Los subsidios o esas prestaciones que el SEPE emite cada año o de forma mensual, son una parte muy importante del trabajo de este servicio público. ¿Por qué son importantes? ¿O a qué parte llega? ¿O cuál es la función, ¿no? O el estandarte de esas prestaciones? Sí, efectivamente. Una de las funciones fundamentales del Servicio Público de Empleo Estatal, aparte de coordinar en general las políticas activas de empleo, de coordinarla juntamente con los servicios públicos de empleo autonómicos, como competencia propia está la de la gestión y abono de las prestaciones por desempleo. Seguimos abonando, por cierto, y bajando, porque como el empleo va mejorando, vamos bajando la nómina de las prestaciones por desempleo, pero el Servicio Público de Empleo Estatal todos los meses abona alrededor de 1.800 millones de euros a 1.700.000 personas aproximadamente todos los meses. Claro, este es el colchón, ¿no? que el Estado del Bienestar pone a disposición de la ciudadanía para cuando en un momento dado pues no le ha ido bien en el empleo, ¿no? y se encuentra que fuera del ámbito de la relación laboral, ¿no? En un espacio con el nivel contributivo, en una primera parte, en base a lo que realmente han cotizado, y luego pues si acaso durante el tiempo que han estado cobrando la prestación contributiva no han encontrado prestación, pues bueno, durante un tiempo importante también la duración, pues los subsidios, el nivel asistencial, que por cierto lo vamos también a reformar, y tiene que estar aprobado antes de finalizar el año, porque son los compromisos que tenemos también con la Comisión Europea para mejorar, racionalizar y simplificar todo lo que tiene que ver con el nivel asistencial. Entonces, me preguntabas, ¿cuál es el motivo, cuál es la razón? Bueno, indudablemente forma parte del estado del bienestar, tenemos que poner ese colchón, que además en este momento está complementado también en un tercer nivel con el ingreso mínimo vital, que afortunadamente lleva ya en vigor 2 años, que va funcionando y llegando a más familias todos los meses, con lo que este país también por primera vez tiene ya un sistema integrado de protección, al menos de rentas, de forma muy, muy generalizada. Pues bien, yo para finalizar voy a unar todo lo que me quedaba un poco por comentar, y sí que le quiero preguntar cuál es el siguiente reto, ¿no? Si hablábamos ya de superados ciertos escollos, pues ¿dónde se fija la atención en lo laboral de cara a un futuro más próximo? ¿Cuál es el empeño, que ya puede ser el empeño general o el empeño personal, ¿no? Como director general del SEPE? Pero también pues lo pregunto cada año y siempre me gusta continuar con ello, porque a las puertas de un año electoral, en 2023, en el que pueden cambiar también las cosas, en el que estamos llamados todos a decidir, ¿no? qué pasa con nuestro futuro, con el país, pues ¿cuál es el titular que le gustaría ver en prensa? ¿Cuál es el titular que le gustaría en 2023 que por fin llegara, o con el que se sintiera a gusto en materia laboral? Así que más o menos va todo de la mano, los retos por una parte y el titular que le gustaría, los deseos, vamos. Sí, bueno, un titular es la inflación se contiene y el mercado de trabajo responde fundamentalmente con más relaciones indefinidas, que eso quizás es a lo que deberíamos tender, ¿no? Si somos capaces de contener la inflación con todas las medidas que el propio gobierno está poniendo en marcha, yo estoy convencido de que además el empleo, como decimos, está aguantando bien, subiendo el salario mínimo, reforzando las prestaciones por desempleo, como he comentado, y además siguiendo abundando en las consecuencias que está teniendo positivas la reforma laboral, donde está creciendo los contratos indefinidos. De cada 2 ya decimos que uno, como hemos comentado, uno es indefinido. Pues ese debería ser un poco esa radiografía. Y recuerdo, hay una reforma muy importante. A partir del 1 de enero del 23, el Servicio Público de Empleo Estatal pasará a ser Agencia Española de Empleo. En esa ley de empleo que en este momento estamos tramitando en el Congreso y que va por buen camino y será aprobada, también en el 23 tendremos nueva marca
a nivel nacional, de una agencia española de empleo potente, renovada, en la que ya estamos invirtiendo también en sus reformas digitales, en toda su innovación tecnológica y reforzando también al personal. Entonces, bueno, pues con confianza en el futuro, con todo lo que tenemos por delante. Un 2023 esperanzador en lo laboral, pese a todo el ruido. Sí, esperanzador. Es que a pesar del ruido en este país están ocurriendo cosas muy importantes a favor del país. No olvidemos que también se están desarrollando 11 PERTES, esos planes estratégicos, ¿no? Donde si decimos, a ver, ¿por dónde va el futuro económico de este país? Fijémonos en esos 11 áreas o ámbitos en los que se están desarrollando esos planes estratégicos. Fijémonos ahí donde hay una inversión muy potente con colaboración público-privada y que vamos a empezar a ver los frutos en los próximos meses. Pues Gerardo Gutiérrez, director general del Servicio de Empleo Público Estatal, muchísimas gracias por la visita, por la charla y sobre todo por la información, que la información es poder, lo sabemos muy bien, y con esto yo creo que nos podemos hacer una idea todos también con cierta esperanza que nos falta a día de hoy. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias a vosotros y a vuestra disposición. Salarios y empleo, análisis hoy en Mano a Mano con el director del SEPE en nuestro país, y así inauguramos temporada. Todos los viernes a las 9 con un nuevo invitado y un tema sobre la mesa. Sin más, gracias por su compañía. Buenas noches.